¿No sabéis cómo elegir vuestros próximos neumáticos para vuestra bici de carretera? No os perdáis este vídeo. ¡Empezamos! En un anterior vídeo muy importante, que podéis ver aquí, tratamos los diferentes tipos que hay, pero como os indicamos, hay otros parámetros a tener en cuenta y que aquí os vamos a desarrollar. Y antes de empezar, en esta gráfica os mostramos las cualidades o prestaciones que buscamos en los neumáticos de carretera. Parece muy difícil conseguir todo esto en una superficie tan pequeña, pero la gran tecnología que llevan detrás hace posible alcanzar prestaciones impensables hace no muchos años. La mejor elección consiste en buscar el equilibrio de todas estas prestaciones en función de nuestras necesidades y, afortunadamente, el sector ofrece una extraordinaria oferta de productos para elegir bien. Vamos a analizar los factores más importantes que nos llevarán a encontrar las prestaciones que mejor se adaptan a nosotros. Lo primero será el ancho de los neumáticos. Numerosos análisis han concluido que con la misma presión, un neumático con más sección y mayor volumen de aire deja la huella más ancha, pero más corta, porque se deforma menos y mantiene mejor la forma cónica de la curva. La menor deformación del neumático más ancho nos permite llevar presiones más bajas o bien utilizarlos a la misma presión y optimizar el rendimiento. Las presiones más bajas aumentan el agarre, sobre todo en curva y en terreno mojado, y aumentan el confort de marcha, por su mayor flexión y absorción de las irregularidades del terreno. El mayor volumen del neumático también mejora el agarre en curva y la retención en frenada. Esto es muy conveniente, sobre todo con la expansión que están teniendo los frenos de disco en carretera más potentes que los frenos a la llanta. En este artículo de nuestro blog sobre el ancho de los neumáticos de carretera profundizamos más sobre este interesante tema. Pero resumiendo, los neumáticos más anchos son más rápidos, más seguros y más cómodos, aunque hay que tener en cuenta otros factores como el peso y la aerodinámica, que ponen un límite a este ancho. Atendiendo a todo esto, podemos concluir que el ancho adecuado para bicis escaladoras o de velocidad está entre los 24 y los 26 milímetros, y que en bicis gran fondo o cuando se transita habitualmente por firmes irregulares o en mal estado, el ancho ideal es el de 28 milímetros, aunque los fabricantes están lanzando modelos con anchos superiores. La composición del neumático es otro de los factores que influyen en la resistencia a la rodadura y en el comportamiento del neumático, y se divide en la densidad y material de la carcasa y el compuesto de la banda de rodadura. La densidad de la carcasa interior se fabrica con capas superpuestas que contienen hilos y un compuesto que compacta el conjunto. La cantidad de hilos utilizada define la densidad y carácter de la cubierta y se mide por TPI, thirds per inch, o hilos por pulgada. Un TPI alto indica que la carcasa es más densa y contiene más hilos por pulgada y menos compuesto o goma. Con esto se consigue una cubierta más ligera, menos deformable y con menor resistencia a la rodadura, pero será más vulnerable a los pinchazos y al desgaste, y más incómoda en firmes irregulares. Un TPI bajo indica que se han utilizado hilos más gruesos, con menor densidad y mayor cantidad de compuesto. Será una cubierta más pesada, pero más cómoda ante firmes en mal estado, y sobre todo más resistente a los pinchazos. En cubiertas de carretera, las densidades habituales están entre 60 y 120 TPI, aunque podemos encontrar modelos que llegan hasta 180 TPI superponiendo capas. En neumáticos de competición y en tubulares se pueden llegar hasta superar los 300 TPI, debido a su sistema de vulcanizado en frío que permite usar hilos más finos. Esta altísima densidad es la que permite alcanzar presiones de hasta 11 bares y proporciona el menor coeficiente de resistencia a la rodadura de estos neumáticos. Y el compuesto de la banda de rodadura es definitivo para entender el comportamiento de la cubierta. Los compuestos más utilizados son los derivados del caucho, con elementos añadidos que mejoran sus propiedades. La dureza se indica con una cifra seguida de la letra A, y en carretera las medidas habituales se sitúan entre la 60A y 70A. Cuanto más pequeña es la cifra, más blando es el neumático y tendrá mayor capacidad de agarre, pero un desgaste más rápido. Un compuesto más duro rueda mejor y retrasa el desgaste, pero pierde agarre. Hay neumáticos que presentan doble, triple o hasta 4 compuestos, según las zonas. Suelen llevar el más duro en la zona central de la banda de rodadura y los más blandos en los laterales, para mejorar el comportamiento en la curva.
Los neumáticos más blandos suelen emplearse en competición o en firmes que requieren de un mayor agarre o grip, asumiendo su mayor desgaste. Los más duros son indicados para su uso diario en entrenamiento o largos recorridos. Otro factor importante será su refuerzo antipinchazos. Todas las marcas de primera línea lo incluyen en sus neumáticos, bien con bandas insertadas entre la carcasa y la banda de rodadura o con compuestos reforzados en toda o parte de su superficie. No hay una nomenclatura estándar y cada marca tiene su denominación. En general, estas protecciones incrementan el peso del neumático y se busca un equilibrio según su uso. El último factor que vamos a analizar es el dibujo de la banda de rodadura. Los slicks con la superficie lisa son los que tienen el mayor agarre en seco y la menor resistencia a la rodadura, y también los más utilizados por los corredores y usuarios exigentes con el rendimiento. Tienen limitaciones en terrenos húmedos o irregulares, aunque estas se reducen usando compuestos blandos. Aún así, cuidado si no tenéis mucha experiencia. Los semi-slicks presentan una banda central lisa con relieve en los costados para mejorar el agarre en curva y en terreno irregular. Mantienen pesos y coeficientes de resistencia a la rodadura aún más bajos. Con dibujo, son cubiertas muy polivalentes para todo uso y todas las condiciones meteorológicas, que suelen añadir densidades TPI más bajas y compuestos duros. En ellas prima la fiabilidad ante los pinchazos, el agarre en todo tipo de firmes y la durabilidad sacrificando el peso. Son las más usadas por ciclodeportistas y cicloturistas, para los que la fiabilidad y la seguridad priman sobre la ligereza. Y antes de terminar, recordar que la presión, aunque no es un factor para la elección, es fundamental que llevéis la adecuada para no echar a perder todas las características de las cubiertas que hemos visto. En un próximo vídeo lo trataremos en profundidad. Resumiendo, como dijimos al principio, la elección adecuada es la que busca el equilibrio entre todas estas características. Cada ciclista tiene que valorar la prioridad que le tiene que asignar a cada una de estas cualidades, según el uso que dará a la bici. Por supuesto, en Mammoth encontraréis todo tipo de cubiertas a los mejores precios haciendo clic aquí. Y acabamos, como siempre, con una sonrisa. Dice doctor, me creo Beethoven. Y le dice el doctor, dice, a ver, ¿pero el músico o el perrete ese de la película? Dice, mira, voy a hacer como que no te he oído. Dice, el músico entonces. Muchas gracias a todos. No olvidéis suscribiros, activar la manita y hasta el próximo vídeo. Ay, Dios mío, qué tontería me ha dado,